Buenas tardes, qué gusto saludarlos, ¿cómo están? Si están bien, denme un like. Bien, así los veo mejor. Saludamos también con gusto a todas aquellas personas que están conectadas vía internet, ya sea por la plataforma de Facebook o de YouTube. Un saludo hasta donde se encuentren todos ellos. También gracias por seguirnos en las redes sociales, ¿sí? Y aquellos que en algún momento van a ver este video, que sabemos que se queda por ahí en las redes, y compártalo. Le pedimos que si usted ya vino hoy, ya le escuchó, muchas veces ya no la vuelve a escuchar, aunque sé que algunos de ustedes escuchan nuevamente los mensajes, pues compártala con un amigo, con algún familiar, pónganlo ahí en su perfil y va a ver que es de mucha bendición para todos aquellos que no vienen a la iglesia, aquellos que no conocen al Señor. Es una buena forma de presentarles también a nuestro Señor Jesucristo. Bien, le voy a pedir por favor que abra su Biblia. Vamos a iniciar una lectura y le voy a pedir después que me ayude por favor a hacer una oración para iniciar con el mensaje de esta noche. Mateo capítulo 11, en el versículo 28 al 30, es el mensaje, el texto central en donde nos vamos a estar manejando durante toda la conferencia. Dice Mateo 11 en el versículo 28: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Acompáñeme a orar, por favor. Señor, gracias te damos esta noche, porque es un gozo verdaderamente, Señor, estar en tu presencia. Mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, dice tu palabra, Señor. Y hoy estamos aquí con alegría y con gozo, sabiendo, Señor, que tú estás aquí, Señor, que esta palabra que estamos leyendo, esta palabra que vamos a estudiar, es tu verdad, y tú la siembras en nuestro corazón, Señor, con la intención de bendecirnos. Que cuando nosotros ponemos por obra esta palabra, lo único que podemos esperar es conocerte más y recibir bendición de tu parte. Nos ponemos en tus manos, Señor, para conocerte más. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestros ojos y nuestro entendimiento para que esta palabra se haga uno con nosotros, Señor. Ayúdame, Padre, a expresar tu palabra, expresar tu mensaje, y que todos, Señor, hoy salgamos exaltando tu nombre, porque tú eres bueno. Gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. El texto que acabamos de leer, encontramos tres invitaciones, para ser preciso. Encontramos 3 invitaciones directamente de nuestro Señor Jesucristo. Me gozaba cuando Julio iniciaba el momento de la alabanza y les preguntaba a quién le gustan las invitaciones. Y el Señor es justamente lo que deja plasmado en esta palabra: 3 invitaciones y una promesa, que es algo muy, muy importante, y sobre estas nos vamos a estar basando. Dice, en primer lugar, venid a mí. Es una invitación a acercarnos, es una invitación a no mantenernos alejado de Él, sino por el contrario, de procurar acercarnos. Y también nos da la idea de que Él está con los brazos abiertos. Eso es importante que veamos más allá de lo que el mismo texto dice cuando dice venid a mí. Cuando yo leo venid a mí, puedo leer también: estoy con mis brazos abiertos esperándote, estoy listo para recibirte. También lo podemos leer de esta forma. Después, más adelante, hay una invitación más que dice: llevad mi yugo. Y cuando leemos llevad mi yugo, debemos de leer también que dice: esfuérzate, no lo tomes a la ligera. Venid a mí, pero tienes que esforzarse para venir a mí. Cuando dice que llevemos su yugo, dice llevad mi yugo,
implica un esfuerzo, implica llevar una carga sobre nuestros hombros. Todos sabemos lo que es un yugo. Y ese yugo es algo que viene sobre nuestros hombros para llevarlo, para cargarlo. Y ahí encontramos justamente esto implícito que dice: sí, venid a mí, lleva mi yugo, esfuérzate. Y finalmente la tercera invitación que está aquí en este texto que acabamos de leer dice: aprended de mí. Es decir, que tengamos una disposición en nuestro corazón de que en este acercamiento que tengamos a nuestro Señor Jesucristo no solamente es un acercarnos para recibir algo. Es muy claro aquí que en este texto, efectivamente, cada que nosotros nos acercamos al Señor recibimos algo siempre, recibimos bendición de parte de Él. Pero en este caso es una invitación a que nos acerquemos, una invitación a que llevemos su yugo, que más adelante nos hace la aclaración que su yugo es ligero. Esto quiere decir que es posible que lo podamos llevar. Es decir, no pone nada sobre nuestros hombros que sea imposible de llevar, sino hace perfectamente la aclaración. Y dice: aprended de mí. Es decir, una disposición en nuestro corazón de que cada que nos acerquemos a nuestro Señor, tenemos que llegar con nuestro corazón dispuesto a aprender de Él. Siempre encontraremos en la presencia de Dios, en la cercanía de Él, siempre encontraremos un aprendizaje. Muy bien, después dice: al mismo tiempo encontramos una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que encontraremos descanso en Él. De hecho, inicia y termina el texto, estos 3 versículos, con esta promesa: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y en el 30 dice, y en el 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso, confort. Pareciera que es una contradicción cuando dice: oye, te voy a poner una carga sobre tus hombros para que la lleves, tienes que esforzarte, pero al mismo tiempo lo que vas a encontrar es descanso. Y justamente por eso es que hace la aclaración: es que mi yugo es fácil, mi yugo no te va a cansar, mi yugo te va a ayudar. Mi yugo quiere decir que irá con nosotros, no nos va a poner su yugo y nos va a dejar solos, sino que levantaremos el yugo junto con Él y lo llevaremos. Él estará con nosotros y entonces encontraremos descanso. Entonces, las invitaciones y la promesa tienen su origen en el conocimiento de Dios, de la gran necesidad que todos los seres humanos tenemos: descanso para nuestras almas. Y es justamente cuando el Señor piensa en nosotros y piensa en nuestra necesidad que hace esta invitación. ¿Cuántos de ustedes sienten una carga? Sienten una necesidad, tienen un problema. No es que solamente que lo sientan, sino que están viviendo en una aflicción. Bueno, justamente ahí está la invitación a llevar las cargas. Pero el centro de este texto es sí acercarnos, sí a recibir la ayuda de parte de Dios, sí a recibir descanso. Pero algo que me impacta de este texto es que la necesidad que todo cristiano tiene de aprender el carácter de Cristo, cuando dice manso y humilde de corazón. Porque si nos dice acércate, sí, lleva mi yugo, pero dice aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Todo cristiano tenemos la necesidad en todo tiempo de estar transformando, de dejar que Dios transforme nuestra vida, transforme nuestro carácter al carácter de Cristo.
Todos nosotros necesitamos parecernos cada día más y más a Jesús, principalmente en su carácter, en su forma de ser. Y aquí nos dice claramente, Él lo declara, lo dice en primera persona: aprended de mí, porque soy manso y humilde. Manso significa gentil. Manso significa de una condición benigna y suave. Qué bonito, ¿no? Saber que cuando nosotros nos acercamos a nuestro Señor, vamos a encontrar en Él gentileza. Pero bien, todos nosotros sabemos ahora que encontramos en Él gentileza, que encontramos en Él humildad, pero la invitación es a que nosotros seamos así, a que seamos mansos y seamos humildes. Pero notemos que la frase completa dice: manso y humilde de corazón. Esto es para no confundir, como solemos hacerlo, la palabra humildad exclusivamente con la falta de recursos materiales, la falta de dinero. Tendemos a pensar que una persona humilde es alguien que no tiene dinero, que es pobre o que tiene escasez de recursos. Efectivamente se dice, es una persona de origen humilde cuando alguien no tiene recursos, pero en este caso en particular, cuando Jesús nos invita a que aprendamos de Él a ser mansos y humildes, hace justamente este énfasis: manso y humilde de corazón. Esto es justamente para que hagamos esa diferenciación entre el carácter de Cristo, que es la invitación directa, y no la pobreza económica. En este caso, incluir la palabra corazón al final de la frase es para hacer énfasis en que se refiere en su carácter. La palabra que se traduce como corazón en este texto es cardia, de donde se deriva la palabra cardiólogo. Corazón, cardia. Y hace referencia al corazón como algo íntimo, como los pensamientos o los sentimientos, lo cual significa que no se refiere al órgano físico, sino se refiere al carácter. Y ahí es donde todos, en todo momento, desde que nosotros llegamos al conocimiento de Cristo, que llegamos a los pies de Cristo, es que debemos de empezar un proceso de transformación de nuestro carácter. Y en este caso los invita a que seamos mansos y humildes. La Real Academia Española define humildad justamente como la virtud que consiste en el conocimiento y la aceptación de las propias limitaciones y debilidades. Y una vez que el individuo conoce sus limitaciones, las acepta, por supuesto, pero actúa, es decir, se conduce, trata a las personas con esa humildad, reconociendo que tenemos justamente debilidades. Ahora, el Señor no tiene ese tipo de debilidades, el Señor no tiene ese tipo de carencias en su carácter, pero nosotros sí. Y entonces, como nosotros sí tenemos muchas debilidades en nuestro carácter, la invitación del Señor es justamente a eso: aprended de mí, que soy manso y que soy humilde. Humilde también significa sumisión o rendimiento. O sea, me rindo, aquí estoy, Señor, delante de ti, me pongo sumiso, es decir, por debajo de ti. La humildad es un valor opuesto a la soberbia, al orgullo y a la arrogancia. Y aquí es donde empezamos, y donde nosotros debemos de empezar a tratar de identificar justamente hasta qué punto nosotros necesitamos aprender de humildad. Sin duda todos lo necesitamos, unos en mayor grado que otros, pero yo les aseguro que todos en alguna ocasión hemos tenido algo de orgullo. Sí, de hecho, quien rechaza a Dios, quien rechaza el conocimiento de Dios, pues es un orgulloso, no lo reconoce. Y en un tiempo yo lo era. En un tiempo yo rechazaba a Dios, en un tiempo yo no lo aceptaba. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, eso lo empiezo a dejar.
empiezo a convertir mi carácter. Pero sin duda hay muchas otras formas en donde el orgullo sale, la arrogancia. Entonces es un valor opuesto a la soberbia, al orgullo y a la arrogancia. Su significado se relaciona con su origen etimológico de esta palabra, que proviene del latín homilitas, que a su vez proviene de la raíz humus, que significa tierra, que significa bajo, es decir, condición baja. Es decir, no seamos altivos, sino que seamos de una condición, reconozcamos, en este caso, que estamos en el nivel más bajo como humanidad, al nivel tierra. Entonces la humildad es un valor. La humildad tiene también orígenes, o se usa para hacer referencia a un origen de su condición económica baja. Pero lo más importante es que la humildad significa sumisión a Dios, y cómo nosotros podemos someternos unos a otros. Y ahí encontramos el valor de la humildad. Las últimas semanas hemos estado aprendiendo una serie muy, muy interesante, que es el valor del respeto. No necesariamente esta es una continuación de esta serie, pero cuando yo estaba estudiando acerca del tema de la humildad, me pude dar cuenta que muchas de las faltas de respeto que hemos estado estudiando y que en algunas ocasiones nos hemos identificado, es justamente por una falta de humildad que tenemos. Cuando le faltamos el respeto a alguien, justamente eso es lo que estamos haciendo. No tenemos nada de humildad. Hemos aprendido, iniciamos la primera conferencia donde nos enseñó el pastor Chuy, el respeto a Dios en primer lugar, el respeto entre padres y hijos, el respeto a la vida la semana pasada. Y estos solamente son algunos de los temas que hemos aprendido, pero les recomiendo que estén al pendiente de esta serie que nos están enseñando los domingos, porque nos podemos dar cuenta que en muchas de las ocasiones nosotros como cristianos faltamos el respeto frecuentemente, muy frecuentemente. Y esta palabra que nos están enseñando, pues nos confronta, pero nos enseña y nos invita justamente a cambiar. Pero no cabe duda que es una serie muy, pero muy oportuna en los tiempos en que estamos viviendo hoy. Hoy en día es una falta de respeto a todos, en los medios, sobre todo en los medios digitales. No sé si usted se ha dado cuenta, en redes sociales, en Facebook, falta de respeto ha sido increíble en los últimos días, cómo se le ha estado faltando el respeto a las autoridades, por ejemplo, al presidente, con esa moda que hay de sacar memes y ridiculizar. O sea, estemos o no estemos de acuerdo con la política o con la forma con lo que está llevando, eso no nos da derecho a insultar, a faltar el respeto, y una serie de burlas, y hasta los mismos cristianos los vuelven a publicar y los mandan. Eso es arrogancia, eso es orgullo. Eso es decir, yo sé más que tú. Eso es ponerme por arriba de alguien. Esa no es una actitud de un cristiano. Entre los jóvenes, en las redes sociales igual se insultan, y con el falso derecho a expresarme, a la libertad que tengo para expresarme, pues ponen en redes sociales cualquier cantidad de insultos, cualquier cantidad de bajezas, de burlas. Eso es faltar al respeto. Y como raíz de todo esto, faltas de respeto, ¿cuál es? La arrogancia, el orgullo, el creerse mayor que otro. Y eso no es algo que Dios apruebe para nosotros como cristianos. Por eso Él nos dice: venid a mí, aprende de mí, que soy manso y humilde. Entonces ningún cristiano deberíamos de tener ese tipo de actitud, ni en privado ni en público, que son las redes sociales, ¿no? Entonces,
Faltamos al respeto en muchas otras formas. Por ejemplo, cuando nos enojamos y la ira nos domina, la furia sale. Eso es una falta de control completamente de un temperamento. Y habla exactamente del carácter. ¿Cómo maneja su enojo? La Biblia nos dice que podemos enojarnos, pero ¿qué es lo que no podemos hacer? Enójense, pero no pequen. ¿En qué momento pecamos? ¿Cuando nos enojamos? No. Cuando perdemos el control y cuando esa ira nos hace perder el control y le gritamos a la otra persona. Cuando insultamos a la otra persona. Ahora, eso para los cristianos no es aprobado por Dios. Para nadie en particular, pero para nosotros como cristianos no es una conducta que Dios espera de nosotros. La invitación de Él es justamente a que seamos mansos y humildes. Ofendemos con insultos o groserías a las personas. Espero que ya no haya groserías en los cristianos, pero las personas cuando dicen ¿alguien de ustedes se ha sentido ofendido cuando alguien le pone un apodo? Pues sí, muchas veces ni dice nada, pero se siente en su corazón ofendido. Y eso no debe ser una conducta de un cristiano. Cuando nos burlamos de alguna persona, aunque sea de broma, nosotros no sabemos cómo la otra persona se siente cuando le hacemos una broma. Entonces, hay una diversidad de formas de faltar al respeto, de pasarnos de la línea que Dios nos marca. Cuando ignoramos la autoridad o la posición de una persona, ofendemos a esas personas, nos ponemos por arriba de ellos. Cuando ignoramos a las personas, cuando no les prestamos atención. Eso es algo que lo he encontrado muchísimo en la administración de adolescentes que dicen: es que mi papá no me toma en cuenta, mi papá no me pone atención. Hablo y como si no estuviera. Ignorar que están ahí nuestros seres queridos o estas personas es faltarles al respeto. Es cuando despreciamos o le quitamos el valor a una persona, cuando elevamos el tono, el volumen de nuestra voz para imponer nuestra petición. Y podremos hacer una lista larga de cuando ofendemos. Pero todo lo anterior se llama orgullo, altivez, arrogancia, y es pecado, que eso es lo más grave que nos marca la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, esto no debe ser una actitud de un cristiano, pero bueno, sin embargo existe. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar? ¿Por qué el orgullo está ahí? Yo me he podido dar cuenta que el orgullo es como una droga, que cuando se administra una dosis, hace sentir a la persona más fuerte, superior que los demás. Los hace sentir independientes, nos hace sentir más seguros. El orgullo nos hace pensar que somos más inteligentes. Bueno, algunos nos hace pensar que son más guapos, más lindos. Pero al igual que una droga, solo es una fantasía, no es cierto. Ni somos superiores, ni somos más inteligentes, ni somos más fuertes, ni somos más guapos, aunque así lo quiera pensar. Y entonces, como el efecto dura muy poco, como toda droga, se requiere de una dosis adicional y luego de una dosis mayor, de tal manera que el orgullo llega a ser algo que está plantado en el corazón, difícil de desarraigar, difícil de arrancar, aún en el cristiano. De ahí la importancia de la invitación que nos hace el Señor. Dice: vengan a mí. Todo eso, orgullo, por el contrario, los hace estar cansados. Por el contrario, es una carga que no pueden llevar. Y entonces necesitas una dosis de orgullo, de altivez, de arrogancia para llevarla. Y cuando se acaba el efecto de la dosis, es necesario traer una
más frecuente o una dosis mayor. Y ahí estás, un círculo vicioso. Nosotros, los cristianos, hemos sido llamados a una conversión interna, a transformar nuestro carácter. Aquí no cabe del cristiano que dice: es que así soy yo. Así soy yo. O sea, es muy fácil identificar una persona arrogante, orgullosa. Es fácil. Primero, siempre es muy recta. Recta en su cuerpo, no digo recta de siempre ve hacia el frente. ¿Sí? Camina derecho. Habla mucho. Normalmente, me refiero que habla mucho en cuanto a que su opinión sobrepone sobre la de los demás. O siempre tiene respuesta para todo. O siempre en un tema lo domina. Y ahí está. Y es fácil identificar cuando hay una persona que es orgullosa, que es arrogante. Nunca pierde una discusión. Por lo menos empata, pero no pierde. Eso es orgullo. Eso se llama arrogancia. En algunas ocasiones puede ser prepotente. Jesús conoce la condición que el hombre estamos dominados por el pecado mientras que estemos en esta tierra. Aún los cristianos no estamos exentos de eso. Por eso estamos en el proceso de perfección, de transformación, cada que lo estamos conociendo más. Y entonces nos hace un contraste. Acompáñenme por favor en su Biblia, Proverbios capítulo 29. En el versículo 22, vean lo que dice con respecto al orgulloso y al humilde. Dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. En estos dos versículos podemos ver cómo la palabra de Dios nos contrasta la soberbia, la arrogancia contra la humildad, contra el espíritu humilde y manso. Hombre iracundo. ¿Cuál es el hombre iracundo? El que fácilmente se enoja. Un iracundo, uno que explota, uno que y no tiene que ni siquiera manotear sobre la mano, sino que aquel que inmediatamente sube su voz para imponerse. Aquel que inmediatamente pone condiciones. Aquel que empieza luego a ponerse, a salirse de control cuando no es capaz de imponer su opinión o de imponer lo que piensa. Inmediatamente se nota ese fácil enojo. El furioso. ¿Cuál es el furioso? El violento comete muchos errores, dice. Furia. O sea, peca muchas veces. Otra versión dice muchas veces peca. Dice en la versión Reina Valera 60. El soberbio, que es el altivo, que es el orgulloso, dice, será humillado en la versión en la nueva versión internacional. Entonces, sabemos que el final del orgulloso, sabemos que el final del altivo será una humillación. No que él se va a hacer humilde, sino que va a caer en una humillación ante Dios. Va a caer de su gracia, cae de su gracia completamente. Entonces, ¿cómo entonces nosotros buscar perfeccionar eso en nuestro carácter para ir cada vez más transformándonos y que tengamos cada vez menos problemas de ese tipo? Porque todo este problema del carácter lo que nos trae justamente son problemas con nuestro prójimo, y por lo regular son problemas con nuestro prójimo, nuestro más cercano, con los que más convivimos, con los que más cerca estamos. Entonces tenemos a Jesús por maestro y como el máximo ejemplo de humildad. Le voy a mostrar
cómo Jesús nos enseña cómo Él, en primer lugar, es capaz de ser humilde al deshacerse de su trono, al deshacerse de su posición, en primer lugar. Después, cómo ser humilde Él ante sus discípulos para enseñarlos. Y luego, cómo ser humilde ante toda la humanidad al sacrificarse por ella. Y de una forma realmente extraordinaria, magistral, yo diría, que siempre nos enseña en su palabra. Pero antes de esto, quiero mostrarle cómo también nuestro maestro nos enseña sobre la falsa humildad, sobre aquella que no es humildad, sino que aparenta ser humildad. ¿Cómo se llama aquello que aparenta ser humildad? Hipocresía. También lo enseña Lucas capítulo 18, por favor, acompáñeme. En Lucas 18. Vamos a hacer esta lectura. Le voy a pedir que me acompañe y que vaya siguiendo justamente cómo el Señor nos ilustra sobre esta falsa humildad. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. De entrada, la primera oración nos deja bastante claro a quién se está refiriendo el Señor. Alguien que tenían una alta estima de sí mismos, alguien que confiaban mucho en sí como justos. Ahora, eran ellos los que se decían que eran justos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es decir, que el Señor tenía enfrente a unos hipócritas que se creían justos, y les dice esta parábola. Dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, algunos de los que estaban ahí eran fariseos, y el otro era un publicano, o sea, era un pecador. El Señor puso un contraste ahí, que en la mente de las personas que estaban ahí, el publicano no tenía valor ante los ojos de Dios, según ellos, y el fariseo tenía un valor mayor. De ahí de entrada ya se veía que había orgullo en las personas tan solo en lo que pensaban de sí mismos. Dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Bueno, ya que más ofensivo podría ser esto, ¿no? O sea, estaba haciendo una oración alardeando de que él era justo, acusando y juzgando a otros de ladrones, de publicanos, pero no solamente eso, sino que directamente, algunos dirían que es indirecta, pero no es indirecta, es directa. Te doy gracias que no soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Wow. Bueno, pues a los ojos de quién este hombre era humilde, pero si absolutamente nada de humildad, pura arrogancia, pura altivez. Mas el publicano, el pecador, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Por qué razón no querría alguien alzar los ojos al cielo en la hora de la oración? Pues porque le daba pena, le daba vergüenza delante de Dios. Su pecado lo acusaba, su condición lo mantenía así. Yo no puedo ni siquiera verte. Ni siquiera puedo levantar, Señor, mi mirada hacia ti. La condición en la que me encuentro es de un pecador, y lo reconocía. Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Confesando su pecado.
¿Qué es lo que pide Dios de nosotros cuando llegamos a conocerlo? ¿Cuál es lo primero que el Evangelio nos enseña? Arrepentíos. ¿No es eso? ¿No era eso lo que predicaba Juan el Bautista? ¿No eso fue el primer mensaje del Señor Jesucristo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué se requiere para arrepentirnos? Humildad. Reconocer que mi condición es al nivel de la tierra. Es bajo ante ti, oh Dios. Mi condición es baja. Os digo, versículo 14, que éste descendió a su casa justificado, se refiere al publicano, por supuesto, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ¿qué dice? Será exaltado. Ahora, el que se humilla ante Dios, por supuesto. No lo dice, pero está implícito, estaba en una oración. Aquel que se humilla ante Dios será exaltado. ¿Exaltado ante quién? ¿Ante la gente? Que la gente vea, mira este gran hombre. Ante Dios, por supuesto. Es decir, que lo tendría en su gracia. Esa condición de humillación es una exaltación ante los ojos de Dios, ante Él nada más. Entonces, la humildad no es algo que nosotros tengamos que buscar. Fíjese muy bien lo que le voy a comentar ahora. La humildad no es algo que buscamos. Lo que nosotros como pecadores buscamos evitar la arrogancia, evitar la altivez, porque esa es la que está arraigada al corazón por causa del pecado. Y entonces la humildad vendrá como fruto, como resultado de estar constantemente reconociendo que yo soy nada delante de Dios, pero Él en su gracia y en su gran amor me tiene en estima, me tiene en gracia, y eso nos da justamente ese descanso que leíamos al principio cuando dice: venid a mí todos aquellos que estéis cansados y trabajados. No importa lo trabajado que estés, no importa lo cansado que estés, si vienes a Él, porque está con los brazos abiertos. Yo les decía, esta es una invitación a ir a Él, y ahí está esperándonos, y está con sus brazos abiertos esperando a que lleguemos ante Él, ante su presencia. Ahora, esta es la enseñanza de Jesús hacia la falsa humildad, a que reconozcamos. ¿Por qué hace énfasis en que tenemos que estar claros en que hay una falsa humildad? Porque todos estamos propensos a esto. En algún momento cualquiera de nosotros nos podemos creer superiores, o nos podemos creer merecedores. Piense en alguna ocasión en que usted ha sentido que me siento orgulloso hoy de que mi hijo terminó la universidad. Pues estoy contento porque terminó, ¿no? Pero quiero que todo el mundo sepa. Vean, miren, o vean el auto que compré nuevo, y lo quiero estacionar aquí afuera, donde en la entrada de todos. O sea, son actitudes del corazón que no deben de estar, y tenemos que estar alertas para identificar cuando esas actitudes surgen, porque esa no es la actitud que nos enseñó el Señor. Vaya por favor ahora conmigo a Filipenses capítulo 2. Empieza la magistral cátedra del Señor Jesucristo en su humildad. Filipenses capítulo 2 versículo 5, ¿lo tiene? Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo, en la carta a los filipenses, está hablando a los cristianos y les está diciendo que necesitamos tener en nosotros ese sentir. ¿Cuál sentir? El que hubo también en Cristo Jesús. Y luego ahí dice: ¿a qué sentir te refieres, Pablo?
¿En qué consiste ese sentir que nosotros debemos de tenerlo en nuestro corazón, en nuestro carácter? El cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces aquí tenemos que nuestro Señor Jesús, siendo Dios, estando en un trono, estando ante la majestuosidad de su reino, con su Padre, toma la decisión de renunciar a ese trono, de no aferrarse a él. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos aferrado a algo pensando que ese algo nos da seguridad? Que ese algo o que ese alguien me da confianza y no lo quiero dejar porque me da estatus, me da nivel, me da confianza. ¿Qué puede ser mayor que el trono de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a dejarlo? Nada. De tal manera que si el Señor nos pide que dejemos algo, ¿qué puede ser mayor que lo que Él dejó? Absolutamente nada. Como cristianos debemos estar dispuestos a ceder eso que nos pide, a ceder eso que nos dice que dejemos. Porque es entonces cuando va a venir a nosotros ese descanso que nos prometía. Venid a mí todos aquellos que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Lleven mi yugo, aprendan de mí, que soy manso y humilde, y entonces tendremos descanso. Entonces, versículo 6, leámoslo de nuevo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Despojarnos de las cosas, despojarnos muchas veces de personas, despojarnos de aquello que no nos conviene. El Señor no tuvo ningún problema en despojarse a sí mismo de ese título que tenía, de esa posición, de ese estatus de rey. Dice que tomó forma de siervo, de sirviente, hecho semejante a los hombres. Ahí está la más grande humillación, o la primera humillación a la que se somete el Señor. Ser como los hombres, imagínese. Estar dispuesto a ser como nosotros. Estar dispuesto a vivir en esta tierra, a venir sabiendo él, conociendo que la condición del hombre era de pecado, era de destrucción, era de corrupción. Pero ¿qué necesidad? Para él, la necesidad era para nosotros. Y ahí está su humildad, hacerse semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el Señor se despojó de su título, se despojó de su posición, se despojó de su reino para hacerse hombre. Ahí lo demuestra en primer lugar ante su Padre, humilde ante el Padre. Acompañe ahora por favor a Juan capítulo 13. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús, cercano a la hora de su muerte, sabía a lo que venía. En su humildad, cuando dejó su trono, sabía a qué venía y se acerca la hora. Y cuando cenaban,
como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, o sea, iba de regreso a su trono, pero antes tenía que hacer algo. No podía irse todavía, faltaba la obra magnífica que vino a hacer. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Era necesario que nuestro Señor Jesucristo hiciera esto como un ejemplo de humildad que estaba dejando a sus discípulos antes de partir de regreso al Padre. Quiero que nos imaginemos esta escena en donde después de estar cenando, se levanta el Señor, toma su toalla, toma el lebrillo, le pone agua y se inclina de uno por uno a lavarles los pies a sus discípulos. Yo me puedo imaginar que se sorprendieron todos ellos, pero la verdad es que no dice nada a nadie más que Pedro. La Biblia no registra si alguien más dijo algo, pero entonces empezó a lavar a uno, a lavar a otro y le lavaba sus pies y se los secaba. Yo quiero imaginarme que lo hacía hasta con ternura, se los limpiaba, se los lavaba suavemente, porque en el versículo que leímos anterior decía que él era manso y humilde, o sea que era tierno, que recibía a todos y los lavaba y los lavaba. Pero cuando llega con Pedro, todos nosotros conocimos el carácter de Pedro antes de su conversión total. Y el carácter de Pedro era impulsivo, en algunas ocasiones arrogante, probablemente orgulloso. Ahorita lo vamos a leer. Dice el versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. O sea, tierna, una respuesta tierna del Señor ante una oposición de Pedro. ¿Tú me lavas los pies a mí, Señor? Sí, como si Pedro supiera más que el Señor. Con una actitud de que, ¿pero cómo? O sea, no lo puedo entender. Tú lavándomelos. Y el Señor tiernamente le contesta y le dice: Pedro, tú no sabes lo que hay detrás de esto. Todavía no eres capaz de comprenderlo. Y todavía ante esa respuesta tierna, ante esa respuesta afable del Señor y en esa actitud humilde del Señor, Pedro le dijo: no lo harás, no me lavarás los pies. Y todavía dice: jamás. Como si Pedro tuviera el poder de decidir lo que el Señor hace o no hace. Así muchas veces nosotros estamos. Así muchas veces nosotros queremos decirle a Dios lo que queremos que Él haga, y no somos capaces de reconocer que es mejor su voluntad que lo que yo quiera. Muchas veces ni siquiera sabemos orar cómo pedirle a Dios las cosas. Estaba oyendo en uno de los programas que luego salen en internet, que a uno le llegan de noticias, justamente en un evento cristiano, en una oración de sanidad, alguien orando de esta forma: no aceptamos un no por respuesta, Señor. Imagínate decirle a Dios: no te acepto un no, así que a ver cómo le haces. Prácticamente le está diciendo. Qué arrogancia,
qué orgullosos. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Era lo que le estaba diciendo Pedro al Señor aquí. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que cualquiera de nosotros estamos propensos a caer en eso si no conocemos bien a Dios, si no conocemos bien su palabra, si no conocemos bien su voluntad. Por eso el Señor le decía a Pedro: tú ahorita no sabes, tú ahorita no entiendes, pero lo vas a entender. Por eso hoy te digo, cualquier circunstancia difícil que estés pasando, cualquier problema, a lo mejor hoy no lo entiendes, a lo mejor hoy no lo comprendes, pero lo comprenderás. Solamente ve al Señor. Está con los brazos abiertos. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo: si no te lavaré, entonces no tendrás parte conmigo. Ay, Dios mío. Entonces la respuesta de Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza y todo. Pero ¿por qué cambió la actitud de Pedro? ¿Por qué? ¿Lo excluyó? Bueno, pues te estás excluyendo tú, Pedro, solo. Porque necesito lavarte por tu beneficio, porque tú eres el que tiene esta gran necesidad. Si no, no vas a poder estar conmigo. Jesús dejando una gran lección de humildad. Mucho tenemos que aprender sobre esto. Todos tenemos mucho que aprender al respecto. Y es ahí la invitación del Señor a que tengamos esa actitud humilde. Pero eso solamente era previo a la condición de humildad a la cual el Señor había venido a esta tierra. Esa era una clase de salón. Les estaba mostrando a sus discípulos la teoría, pero estaba próximo a dar el paso más grande de humildad, en donde iría a la práctica, diciéndoles: para esto he venido. Mateo capítulo 27, por favor, acompáñeme. En el versículo 23: y el gobernador les dijo, esto es el juicio de Jesús, esto que vamos a leer para ponerlo en el contexto. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros, les dijo. Se lavó las manos, ¿no? Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No saben ni lo que dijeron estos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Mateo narra más gráficamente ese habiendo azotado a Jesús. En el versículo 27 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Imagínense esto: el Señor Jesús, en el centro, y alrededor la compañía de soldados. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata. Un manto escarlata simula una capa de un rey. Escarlata. Usted recuerda que leímos hace un momento que el Señor dispuso dejar su trono. Ahí sí dejó su capa escarlata. Ahí dejó su trono para venir a esta humillación en donde
los soldados le desnudaron y le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, como si fuera un cetro, y haciendo la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. O sea, le hacían burla, se mofaban de él. Qué humillante, ¿no? Y él callado, él sin defenderse, él teniendo el poder para acabar con todos de manera inmediata, como él es el creador de todo esto, imagínense, y no habló. ¿Por qué cree que no se defendió? ¿Por qué cree que no habló? Por nosotros. Gracias a eso hoy estamos aquí, usted y yo. Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle, humillado. Pero él, con todo su carácter humilde, con todo su carácter manso, tierno, aceptando el castigo, aceptando el castigo de algo que no cometió, de lo cual no era culpable, pero sabía perfectamente que nosotros sí, que eran nuestros pecados los que iba a limpiar por medio de ese sacrificio. Ahí no cabía orgullo, no cabía altivez, si nunca lo hubo cuando estaba en su trono, menos ahora en este momento que estaba a punto de consumar la obra de salvación por la cual había venido hasta la tierra, por usted y por mí. Y hoy, lo que a nosotros nos queda, después de haber consumado esta obra maravillosa de salvación para nosotros, es aprender de Él, que es manso y humilde. Porque si aprendemos de su mansedumbre, de su humildad, entonces no importa cuál sea la carga que podamos estar llevando, si lo aprendemos de Él, será ligera. Por eso Él dice: ligero es mi yugo, ligera es mi carga. Cualquiera que sea, con la carga que hoy llevemos, Él la puede hacer ligera. Pero si nos encontramos en condición de orgullo, de vanidad, de altivez, no vamos a poder. Aunque creamos que somos autosuficientes, aunque creamos que podemos llevarla, no vamos a poder, porque estamos yendo en nuestras fuerzas. Estamos yendo en nuestra sabiduría mundana, cuando la invitación perfectamente clara es: venid a mí, todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. ¿Qué tipo de carga tiene usted hoy? ¿Qué tipo de problema hoy está batallando? ¿Qué tipo de necesidad tiene usted hoy? Le pregunto, ¿necesita ayuda? ¿Necesita que su carga se le aligere? ¿Está dispuesto a ponerse el yugo de Jesús? ¿Estamos dispuestos a aceptar la invitación que tiene hacia nosotros? Venid a mí. Empezamos conociendo estas tres invitaciones: ven a mí, venid a mí, lleva
mi yugo. Aprende de mí. Si usted está dispuesto, si nosotros estamos dispuestos, nuestra carga Él la hará ligera. ¿Cuántos tienen una carga hoy que no pueden con ella ya? Levante su mano. Todos cierren sus ojos, por favor. Todos con sus ojos cerrados. Y yo le voy a pedir así que, así como están con sus ojos cerrados, vi varias manos que se levantaron. Si quiere ponerse de pie, ahí donde está, no tiene que venir aquí enfrente. Póngase de pie. Y cierre sus ojos, no voltee alrededor, no vea nada. Nada más levántese con la actitud de aceptar la invitación del Señor. Venid a mí. Quiero pedirles que vean al Señor con sus brazos abiertos, esperando la respuesta de ustedes. Venid a mí. Todos los que estén cansados, pero todos los que estén cansados, vengan a mí. Y entonces ahí, en tu corazón, camina al Señor. Ahí. Acércate a Él ahí. Acepta su invitación a acercarte a Él. Colócate en su pecho. Escucha el latir de su corazón y acepta su invitación a ir a Él. Gracias, Señor. Y dile: aquí estoy, Señor. Necesito de ti. Ya no puedo con esta carga. Por mucho tiempo la he querido llevar yo, esta carga. Por mucho tiempo me he mantenido en mi orgullo, pero ya no puedo. Ya no puedo más. Necesito tu ayuda, Señor. Y el Señor te dice: ven a mí. ¿Estás cansado? Ven a mí. Al que viene a mí yo no lo echo fuera. El Señor te dice: el que viene a mí yo no lo rechazo. El Señor te dice: lleva mi yugo, porque mi yugo es ligero, porque mi carga es ligera. Y el Señor te dice: esa carga se hará ligera cuando aprendas de mí, cuando me conozcas más, cuando tengas una relación más íntima conmigo. Yo llevaré la carga contigo, te ayudaré, pondré mi hombro para ir contigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu humildad. Gracias por tu mansedumbre. Gracias por tu obediencia, Señor. Si no hubiera sido posible esta salvación tan grande si tú no te hubieras humillado, Señor. Te debo mi vida. Te debo mi salvación. Te pido, Señor, por cada una de estas personas, Dios,
que se han puesto de pie y que tienen una gran carga en su corazón. Yo no los conozco, Señor. Yo solamente fui obediente, Señor, al preparar este mensaje. Pero tú conoces cada corazón y sabes qué necesidad hay en cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre, porque tu voluntad es perfecta. Gracias, Señor, porque cualquiera que sea tu voluntad, estoy dispuesto a someterme a ella. Estoy dispuesta a someterme a ella y a caminar, Señor, contigo. Estoy dispuesto a despojarme, Señor, de lo que a ti no te agrada. Estoy dispuesto a dejar lo que tú me pidas, Señor. Quiero aprender de ti, Señor. Gracias, Dios. Tú eres bueno.